Señor le bendiga. El Señor nos pueda ayudar el día de hoy. El Señor tenga misericordia cada día de nosotros. La Escritura dice que nuevas son cada mañana sus misericordias para cada uno de nosotros. Vamos a ir al libro de Éxodo, Antiguo Testamento, Éxodo. Éxodo 5, versículo 1. Vamos a ir al capítulo 5 y después vamos a pasar al capítulo 15. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Amén. Vamos a hacer un punto suspensivo y después vamos a pasar al capítulo 15. Toma asiento. Fueron palabras explícitas de Dios a través de Moisés y Aarón a Faraón al decirle: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Anteriormente habíamos también hablado acerca de lo que Dios quería hacer en el pueblo de Israel antes de introducirlos en la tierra prometida. Ellos tenían que no solamente salir de Egipto, ellos físicamente, sino que también Egipto tenía que salir de ellos. Porque ellos, recordemos, que estuvieron bajo el yugo de esclavitud de los egipcios durante 430 años. Fueron varias generaciones que estuvieron bajo el dominio de Faraón, bajo el dominio de los egipcios. Y el pueblo de Israel había adquirido muchas costumbres del pueblo egipcio. Y para que Dios pudiera introducirlos en la tierra que fluye leche y miel, que era la tierra prometida, si vamos, por ejemplo, a la geografía, ellos para poder llegar a la tierra prometida podían tomar dos caminos. Había un camino que bordeaba el mar Mediterráneo y podían llegar hasta la tierra de Canaán. Pero Dios los sacó y los hizo pasar por un brazo del Mar Rojo, atravesaron ese brazo y llegaron hasta la tierra hasta donde está el monte Sinaí. Si podemos verlo o ilustrarlo de la siguiente manera, es como que Egipto está en esta posición y la tierra prometida está allá donde está aquel escritorio. Estaban rodeados a un costado tenían el mar Mediterráneo y ellos fácilmente podían salir de Egipto, bordear el mar Mediterráneo y poder llegar hasta la tierra prometida. Pero el Señor escogió el otro camino, el camino difícil, el camino del desierto, que era ahí donde tenía que tratar con ellos. Y tenía que salir de Egipto, y Egipto tenía que salir de ellos. Las costumbres egipcias, las tradiciones egipcias tenían que salir de ellos, aunque ellos seguían creyendo en Dios, pero sí estaban con ciertas costumbres egipcias. Ellos tenían que salir de Egipto
e ir en esa dirección. Hacia allá, un camino más largo, llegar hasta el monte Sinaí, donde Dios trató con Moisés directamente, cara a cara, durante 40 días, y después de eso, de que Dios le entregara las tablas de la ley, le entregara los mandamientos por medio de Moisés, ellos debían seguir caminando hasta la tierra prometida, donde ellos se iban a encontrar con muchas dificultades, con problemas, con enemigos. Recordemos que dentro de esa travesía por el desierto, 12 espías fueron hasta la tierra de Canaán para explorar la tierra, para saber cómo era la tierra que Dios les tenía preparada para ellos, en una promesa. Entonces, ¿qué es lo que aconteció? Sabemos que ellos se encontraron con gigantes, que la tierra, todos los 12 reconocían que la tierra era muy buena, pero habían 2 que solamente creyeron en la promesa y los demás solamente se enfocaron en qué, en las dificultades, como a veces nosotros nos enfocamos cuando estamos aquí en el escenario de esta tierra. Vamos al capítulo 15. Y aquí es donde le vamos a mostrar el ciclo del desierto. Podríamos titular el mensaje el día de hoy como el ciclo del desierto. Vamos a ir por parte. En el capítulo 15, del versículo 1 hasta el 21, del 1 al 21, podemos ver que ellos ya habían salido, habían atravesado el Mar Rojo, habían visto cómo el Señor los sacó, los bendijo, los libró de la mano de los egipcios, de la mano de Faraón, atravesaron el Mar Rojo y vieron cómo después el Mar Rojo se tragó a todos los egipcios que fueron tras ellos para matarlos. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Se acuerda? Esa alabanza que muchas veces cantamos, echó a la mar, que lo perseguía. ¿Sí o no? ¿Ah? Y ellos iban cantando de esta manera, porque el Señor los había sacado de aquella tierra donde ellos sufrieron por más de 400 años. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Y así, enumerando todo lo que aconteció en aquel momento, el pueblo tenía una gran expectativa. Por ejemplo, podemos dividir este ciclo en el desierto en 4 etapas, en las cuales lo vivieron durante los 40 años. 40 años en el desierto. Que fue la primera, la abundancia. El Señor los tenía ahí, ellos salieron con todo lo que ellos habían tenido en Egipto, se llevaron... Y el Señor los había bendecido, el Señor los sacó de aquella tierra y ellos tenían abundancia, no tenían falta de absolutamente nada hasta ese momento. Después, si vamos más adelante, porque en la abundancia uno siempre se crea una expectativa de lo que viene a futuro. Empieza uno a planear lo que voy a hacer. Ya el Señor me ha bendecido de tal forma, entonces yo ya puedo crearme una expectativa de vida a futuro. Pero el Señor tenía que todavía moldearlos. El Señor tenía que todavía sacar de ellos lo malo que habían adquirido en Egipto. Y Moisés reconocían que era un pueblo que era, como decimos nosotros, bien durazno de cabeza, como a veces nosotros somos. Que sabiendo lo que está bien y lo que está mal, aún insistimos en hacer lo malo.
Y Moisés tuvo que primero, si vamos más atrás a la historia de Moisés, Moisés estaba viviendo en Egipto prácticamente como un egipcio. Él tenía todas las comodidades. Moisés vino a anteceder a lo que le esperaba al pueblo de Israel, porque él tuvo que también salir de Egipto y fue a, no me acuerdo bien, a qué, pasó por el desierto, donde también se encontró con la zarza ardiendo. Él estuvo viviendo en el desierto y pasó a ser pastor de ovejas de Jetro, su suegro. ¿Era así o no? Y él también, él tuvo que ser tratado, él tuvo que ser moldeado. Tuvo que su carácter ser moldeado. Porque imagínese qué es lo que aconteció cuando vio que uno de sus hermanos estaba siendo maltratado por un egipcio. ¿Qué es lo que aconteció? Mató al egipcio. ¿Sí o no? ¿Se imagina como si Moisés hubiese tenido el mismo carácter que tenía en ese tiempo? ¿Cómo hubiese agarrado a Pablo a todos a todos los israelitas que eran duros de cabeza? ¿Se imagina? Y Dios tuvo que moldear su carácter, hacerlo como un hombre manso, un hombre con mucha paciencia. Yo creo que tenía demasiada paciencia Moisés. Claro que llegó un momento en que él se enojó y golpeó la piedra, porque ya le habían hartado, ya le habían llenado el saco, como nosotros decimos en buen chileno. Entonces, vamos a lo que el Señor tuvo que hacer con el pueblo. El pueblo tenía que empezar a depender no de lo que ellos habían, de la abundancia que ellos tenían, sino que ellos tenían que empezar a depender del propio Dios. Ahí vamos, de la expectativa pasamos a la desilusión. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos pasado por desilusiones en el desierto que a veces nos ha tocado vivir? ¿Cuántas veces nosotros empezamos a desilusionarlo, hacia chuta, parece que no era de Dios de lo que tenía pensado hacer? Y al principio teníamos varias expectativas, pero después nos encontramos con el desierto, nos encontramos con la escasez, nos encontramos con las dificultades y empezamos a bajar los brazos, miramos hacia abajo, empezamos a patear las piedras. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por lo mismo? ¿Cuántos de nosotros? Yo creo que nadie está exento de dificultades. Jesucristo dijo a los discípulos, en el mundo hallaréis, ¿qué cosa? Aflicción. Pero dijo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, si vamos al libro, al mismo capítulo 15, al 22, y al versículo 22 y 23 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Mara significa amargo. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, amargura. Tenían agua ahí en ese lugar, pero las aguas eran intomables. No sé si alguien ha viajado alguna vez a la isla de Pascua. Esto es por lo que me han contado. Allá el agua es intomable. Intomable. Algo así. Aguas amargas. No sé si usted ha probado el natre. Ya. Yo un tiempo tomaba una hierba que se llama el campure. No sé si alguien la conoce. Tiene muchas propiedades, buenas propiedades, y yo la tomaba en ayuna y me la tomaba así como que tuviera sed. Claro que requete concha amarga. Se la recomiendo para su salud nomás, pero como un refresco. Y entonces se encontraron con eso, con las aguas amargas. Entonces pasamos de la desilusión a la cuarta etapa, que son las quejas.
Más adelante dicen, en el capítulo 16, versículo 3, dice, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud, a toda esta multitud. Chuta. Salimos con una grande expectativa y después por el camino, ¿qué es lo que pasó? Se acabó la emoción, se acabó el entusiasmo. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por eso, por esas situaciones? Que a veces pensamos que Dios ya nos abandonó y nos empezamos a enfocar ¿en qué? En el problema, en la dificultad. Nos empezamos a enfocar ¿en qué? En las dificultades. Días atrás había predicado acerca del silencio de Dios. Dios sabe lo que hace cuando Él guarda silencio. Él está preparando algo grande porque Él se quiere glorificar en cada uno de nosotros. Él siempre guarda silencio y cuando Él aparentemente no nos quiere hablar, no nos quiere decir nada, no es porque Él está enojado, porque a veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Llenamos los silencios de Dios con especulaciones, con suposiciones. O es como que le mandamos un WhatsApp al Señor y lo deja en visto. Pero no me quiere, pero el Señor no me quiere responder. Pero me dejó en visto. A lo mejor está enojado, no me quiere hablar. ¿Cuántos de nosotros ha pasado lo mismo cuando a veces queremos comunicarnos con alguien a través de un WhatsApp? Porque está de moda. Mandamos un WhatsApp o un audio y de repente vemos a la persona en línea y vemos que se pone los tickets azulitos, ¿sí o no? Incluso a los que no les sale el ticket azul, también hay una pillería para saber si leyó o oyó el mensaje. Entonces, nosotros empezamos a especular. Y siempre las especulaciones son negativas, no son positivas. Casi siempre, no digamos que siempre. Entonces empezamos a llenar los silencios de Dios. ¿Con qué? Con especulaciones. Que el Señor ya no me contesta, que el Señor ya no quiere saber nada de mí. Y no es así, porque Dios se quiere glorificar en nuestras vidas y Él está trabajando en silencio. ¿Cuántas veces no hemos cantado el alaba en la estrofa cuando dice, cuando Él queda en silencio es porque está trabajando? Él está concentrado en lo que Él quiere hacer para nuestras vidas, pero lamentablemente nosotros somos muchas veces somos buenos para quejarnos, buenos para alegar, buenos para transmitir, para murmurar. Y eso lamentablemente le jugó en contra al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lo que era para algunos días o quizá un par de meses, se transformó en ¿qué? 40 años. 40 años. Lo que a veces nosotros hacemos, empezamos a atornillar al revés y pensando que nosotros quizás estamos atornillando al revés con nuestro pastor o con los hermanos, estamos atornillando al revés con Él, porque nosotros estamos sirviéndole a Él, a un Dios todopoderoso, al Dios, a Él, porque todo lo que nosotros hacemos es para Él, para honrar y glorificar su nombre. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Empezamos a murmurar, a quejarnos, hasta que llegó el momento, sabemos el desenlace de esta historia. 40 años, pero el Señor ya lo habían tentado. ¿Cuántas veces? 10 veces. Les dio una y otra y otra y otra y otra y otra y otra oportunidad. Hasta que el Señor se cansó. Dijo, ¿ya saben qué más? Ustedes que no creyeron, ustedes que no confiaron no mantuvieron su expectativa, su mirada en la tierra prometida y se enfocaron en el problema, en la dificultad, ustedes no van a entrar en la tierra prometida. Solamente aquellos que sí se enfocaron en la promesa, que fueron Josué y Caleb, ellos entraron en la tierra prometida y la descendencia, aquellos que venían más atrás. Pero aquellos que no creyeron, lamentablemente, ni siquiera Moisés pudo poder entrar, pero sí pudo contemplar la tierra.
Dios le permitió contemplar la tierra. Y aunque Dios le dijo a Moisés, yo voy a levantar a un pueblo nuevo, una nación nueva. Pero Moisés, él seguía intercediendo por su pueblo. Él seguía intercediendo, él seguía pidiendo misericordia. Incluso cuando ocurrió aquella plaga donde iban cayendo muchos de los israelitas, Moisés y Aarón empezaron a pasar por en medio de aquellos, ofreciendo incienso, pidiendo misericordia por el pueblo. Pero aún así Dios no les permitió entrar. ¿Por qué? No porque Dios haya querido. No es porque muchas veces nosotros decimos, es que no es la voluntad de Dios de que yo entre y posea la tierra prometida o lo que el Señor me prometió, lo que el Señor tiene para mí, mi sanidad, mi liberación. O a lo mejor un ser querido o una familia que está dividida, a lo mejor el Señor no quiere que mi familia se restaure. O a lo mejor no quiere que yo recupere la salud. ¿Cuántas veces nosotros nos enfocamos en la dificultad? Y por eso es que damos vuelta y vuelta y vuelta. Estamos igual que el ratón en la rueda de la fortuna. Corremos, pero el ratón piensa que está corriendo no sé cuántos kilómetros, pero están en la misma posición. Y muchas veces nosotros estamos así, girando, corriendo, esforzándonos. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en la dificultad. Estamos no enfocados en lo que el Señor ha prometido. No enfocados en las promesas de Dios para nuestras vidas, aquí en la tierra, pero tenemos una más grande que es en la vida eterna. Ahora vamos al libro de Filipenses, capítulo 4. Me es más fácil poder buscarlo en el celular. Dice lo siguiente, y eso es para el libro de Filipenses, nos hace recordar que Pablo pasó muchas dificultades en su ministerio. Pablo, cuando él fue preso, ¿usted cree que se puso a quejarse de la situación? Se puso a mirar para atrás como muchos de los israelitas hacían, que decían, que estábamos mejor en Egipto. Se enfocaron solamente en el desierto y mirando solamente para lo rescatable que tenían en Egipto, no para lo que Dios les tenía a ellos. Entonces, ¿qué aconteció? Pablo, vamos a Pablo nuevamente, él, estando preso, ¿sabe lo que hacía? Escribía cartas a las iglesias y cantaba alabanzas. Eso era lo que hacía Pablo. ¿Por qué? Porque él decía lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si vamos a la NBI, la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente. Es lo mismo, pero en un lenguaje actual. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias por las peticiones. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos agradecido antes de tiempo por la sanidad que hemos recibido sin aún tenerla? Por la petición que hemos presentado, darle gracias. ¿Y sabe por qué se hace esto? Porque tenemos fe. Porque tenemos convicción, certeza de que nuestras peticiones han sido ya contestadas a pesar de que todo permanece igual, en la misma condición. Y la paz de Dios, versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, ¿qué es lo que acontece? Es una paz que no entendemos lo que Dios nos otorga, porque tenemos certeza de que nuestras peticiones han sido contestadas. Que todas las peticiones, a pesar de que veamos lo contrario, a pesar de que muchas veces necesitamos una respuesta de parte de Dios y parece que Dios contesta, pero contesta en silencio, como lo hemos mencionado. O acontece todo lo contrario. El pueblo esperaba que a la primera petición que Moisés y Aarón le hicieron a Faraón, ellos pensaban que iban a salir al tiro, pero sin embargo no. No se dio de la misma forma. Dice la Escritura que inclusive Faraón endureció su corazón. Se ensoberbeció aún más. Y cualquiera hubiese pensado, inclusive hasta Moisés, quizás hubiese pensado, estoy suponiendo, que decía, pero es como si el Señor dijo que nos iba a sacar de aquí de Egipto y ahora Faraón se está oponiendo. Y vea usted las plagas que acontecieron después de esto, las 10 plagas. Hasta que el Faraón dijo, ya, que se vayan nomás, ya. Pero Dios también tenía que glorificarse a través de Faraón para mostrar al pueblo de Dios, a su pueblo, que Él estaba con ellos. Y que ninguna de esas plagas que atacó a Egipto, los atacó a ellos. Entonces, para que ellos vieran que Dios estaba con ellos. Pero aún así, ellos se quejaron. Lo que nosotros no debemos hacer, empezar a murmurar. Vemos las cosas a veces que todo no pasa como nosotros queremos y empezamos a desistir y empezamos a patear piedras y empezamos a murmurar o a atornillar al revés muchas veces. Y lamentablemente, ¿qué consecuencia trae? ¿Dios se beneficia? No. Dios no se beneficia con lo bueno o con lo malo que nosotros hagamos. Los perjudicados y los beneficiados somos nosotros mismos. Por eso si nosotros nos miramos al espejo, no literalmente de mirarnos al espejo, voy que soy bonito, no. Sino que el hecho de mirarnos al espejo, nuestra vida cómo está, es exactamente el resultado de cómo he hecho yo las cosas para Dios. Ese es el resultado de mi vida. A veces nosotros estamos pasando por un desierto, pero porque el Señor nos quiere que moldear, nos quiere procesar, Él nos quiere transformar. No es para a nosotros destruirnos. El desierto no es para nuestra destrucción, sino que es para nuestro proceso, para nuestro procesamiento, porque Dios quiere, Él necesita, antes de usarnos, antes de glorificarse en nosotros, Él necesita sacar muchas malas costumbres, malos comportamientos. Necesita sacar de nosotros un mal testimonio. Nosotros podemos decir, no, si yo no soy una mala persona, yo no tengo vicios, yo cumplo con mi familia, trato de ser un buen padre, trato de ser un buen hijo, y mi mamá está aquí presente. Trato de ser, en todo lugar trato de ser una persona correcta. Tengo mis defectos, yo hablo por mí. Tengo muchos defectos, y el Señor ha ido tratando, y harto difícil que de repente cuesta uno dejar cosas del carácter que a uno con las cuales Dios no puede contar aún con nosotros.
Y es eso lo que el Señor quiere en nosotros. A través del desierto, Él quiere procesar para que Él se pueda glorificar. Ahora Pablo nos decía que no nos inquietemos por nada, sino que tengamos certeza de que nuestras peticiones ya han sido contestadas. ¿Por qué? Porque nosotros agradecemos antes de que lo recibamos. Ahora si vamos también al libro de 2 de Corintios, capítulo 4, 2 de Corintios 4, versículo 17 en adelante. Segunda de Corintios 4, cuando ya el apóstol Pablo les daba palabras de aliento a los corintios. Podemos ver que al principio como que se estaban agarrando entre ellos, porque había muchas diferencias. La iglesia de los corintios se caracterizaba por que tenía los 9 dones, los 5 ministerios quizás del Espíritu Santo, tenían todos los dones, pero aún así era una iglesia inmadura, eran una iglesia carnal. El hecho de que nosotros tengamos dones no nos hace más espirituales. Y lo dice el propio apóstol Pablo. Es que yo tengo el don de profecía, es que yo tengo el don de lengua, yo tengo el don de sanar enfermos. ¿Y quién dijo que usted, teniendo ese don, usted cree que el don es nuestro? Los dones son de Él. Y Él los usa en beneficio de la iglesia, no en beneficio de nosotros, o no para que nosotros nos creamos esto, el florerito de la mesa, el centro de atención, para vanagloriarnos, que yo soy esto, es que yo aquello. Y es eso lo que Dios quiere tratar en nosotros. La vanagloria, la altivez de espíritu. Usted sabe que, sabemos que al altivo Dios lo mira de lejos. Dios nos da dones, el Señor quiere ejercer un ministerio a través de nosotros, pero nosotros tenemos que ser como cada día como la vasija en manos del alfarero. Y es eso lo que el Señor quiere hacer en nosotros. No hagamos que el desierto que debía ser por unos cuantos días se transforme en años. No alarguemos más el proceso porque eso va a depender de nosotros mismos. Porque a veces nosotros pensamos que estamos dando, esto parece que lo que estoy pasando ahora ya lo pasé tiempo atrás. Y el Señor ya me volvió a sacar. Y siempre Dios le iba sacando al pueblo de Israel de una y otra situación, los iba librando. Le iba dando victoria tras victoria. Pero ellos tenían lucha. Pero nuevamente ellos murmuraban, ellos se quejaban, ellos no estaban conformes, nunca estaban conformes con nada. Siempre estaban reclamando, y reclamando en contra de Moisés, que era el ungido, el elegido que Dios había puesto. Porque muchos, por ejemplo, la tribu de Coré, ¿cuántas veces no se rebelaron? Oye, pero ¿acaso Dios solamente puede hablar por Moisés, no puede hablar por mí también? ¿Cuántas veces nos hemos actuado de esta forma? Y el propio Dios decía, yo trato con Moisés cara a cara, con él. El trato que yo estoy haciendo es con él, no con ustedes. Ustedes tienen su labor, que yo les encomendé a través de Moisés y Aarón. Pero mi trato es con él. Y muchas veces nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios y por eso es que seguimos dando vueltas, no avanzamos. No logramos escalar peldaños por lo mismo. Porque siempre estamos quejándonos. Nos enfocamos en las dificultades, más de lo que nosotros deberíamos enfocarnos. ¿En qué? En lo que el Señor tiene para nosotros. La mira a veces la sacamos del objetivo principal. Pablo decía que yo prosigo al frente. A él no le importaba lo que él estaba pasando. Y eso es lo que quiere hablar en el libro el que recién le acabo de mencionar. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17 y 18. 2 de Corintios.
Le voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Versículo 17 y 18. Pues, porque dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros, si puede poner ahí mi hermano Jasi, 2 de Corintios, en la versión Reina Valera, 2 de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Para que no se nos corte la hebra. Ahí está. 2 de Corintios, no de Crónica. Nuevo Testamento. Cuatro. Preste atención. Ya no importa. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si vamos a la otra versión, dice, por tanto, no nos desanimamos. El versículo 17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros, efímero es algo pasajero, es algo que está hoy y después ya no está. Y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Mi hermano Jeremías, tráigame les voy a ilustrar lo siguiente. La mañana buscaba algo para poder ilustrar, para que usted se haga la idea más o menos de lo que es. Porque Pablo, más que estar enfocado en la victoria que el Señor le iba a dar en esta tierra, él estaba más enfocado en la vida eterna. Imagínese este alargador. No sé cuántos metros medirá. Unos 6, 7 metros aproximados. Imagínese la vida aquí en la tierra equivale a la patita, a la mitad de la patita del enchufe. Quizá, ¿cuántos años nosotros vamos a vivir en esta tierra? Viviremos unos 70, 80, 90. Hay quienes han podido pasar los 100 años. Imagínese esa vida terrenal aquí, representada en esto. Y la vida eterna que el Señor nos tiene es todo esto. Es todo esto, la vida eterna. Imagínense. A veces nos enfocamos en una sola etapa de nuestras vidas que viene a ser la milésima parte de esa patita del enchufe. Y a veces nos enfocamos en cosas tan pequeñas. El desierto no es para vivirlo eternamente. El desierto es algo pasajero. Y lo vivió el pueblo de Israel. Después ya no volvieron al desierto. Aunque ellos después, dice la Escritura, durante todo el Antiguo Testamento, y el pueblo Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de los madianitas, los entregó en manos de los caldeos, y así, en manos siempre de sus enemigos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se apartaba de Dios.
se alejaba de Dios, hacía lo malo. Y nosotros estamos muchas veces pasando por lo mismo porque en nosotros tiene que salir malas costumbres, malos pensamientos, malas mañas, o mañas, de hecho las mañas yo creo no que sean buenas, sino que son malas. Entonces muchas cosas en nosotros tienen que cambiar. Pero a veces nos enfocamos más en qué, en la dificultad, nos enfocamos más en el problema y siempre el problema viene a ser más grande que qué, que lo que Dios tiene para nosotros. En primer lugar, la victoria sobre todas las dificultades. En la oración del Padre Nuestro, Jesús dijo, venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cómo es la voluntad de Dios en el cielo? ¿Se ha imaginado cómo es? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Si usted ve el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que tiene preparado para el pueblo de Dios, nuestro Dios? Calles de oro, mares de cristal. Él fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Allá usted no va a tener necesidad, como decía nuestro hermano Fernando, usted allá no se va a preocupar de que tiene que salir a trabajar todas las mañanas. Usted allá no se va a preocupar de que tiene que pagar el dividendo, el arriendo, la luz, el agua, el internet, que tiene que comprar gas, que tiene que ir al supermercado. Allá no se va a preocupar de eso. Y no le digo que usted aquí va a vivir un mar de rosas, no. Porque Jesús también lo dijo, como le decía recientemente, en el mundo hallaremos aflicciones, pero tengamos confianza porque Él venció al mundo. El enfoque nuestro tiene que ser lo que el Señor ha prometido, sus promesas, las más de 3.000 y tantas promesas que Él, entre Génesis y Apocalipsis, tiene para vivir aquí en la tierra. Porque la promesa de la vida eterna es una sola. Pero aquí hay más de 3.000 y tantas promesas. 3.580, no sé cuántas son. Pero ¿cuántas de esas se han cumplido en nosotros? ¿Se ha cumplido el 1% o el 0,00000,1%? ¿Cuántas se han cumplido? Y Dios quiere cumplirlas, pero va a depender de nosotros mismos. Eso es lo que Él quiere hacer en nosotros. Y por eso es que muchos de nosotros ya está, quizá hay algunos que ya están en la tierra prometida y otros que todavía estamos en el desierto. O otros que estamos recién saliendo de Egipto. O otros ya estamos en el monte Sinaí. O estamos ya casi llegando a la meta, a la tierra prometida. ¿Cuántos de nosotros quizás viendo nuestra vida decir, Señor, yo creo que estoy en esta posición ya, pero no quiero seguir avanzando un paso y retrocediendo 2 pasos? No, yo quiero seguir avanzando, quiero seguir escalando peldaños. Vamos escalando peldaños, ¿sí o no? Vamos, ¿qué? Mirando esa cruz. Sigamos el camino angosto, que es un camino dificultoso, pero que con Cristo es mucho mejor. ¿Y qué es lo que viene después? La recompensa. Ya no voy a ¿qué? Llorar. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi vida. Y por eso quiero escalar. El Espíritu Santo, Él está en medio de nosotros. Y Él nos quiere ayudar a llegar hasta la tierra prometida. Ya sea el cumplimiento de sus promesas aquí en la tierra, como la vida eterna. Él lo desea, pero va a depender de nosotros. De que se cumpla el propósito en nosotros. Dios quiso cumplir su propósito en los que habían salido de Egipto. Cumplió su propósito en el pueblo de Israel. Pero lamentablemente quedaron en el camino los que no creyeron, los que se quedaron murmurando, los que se quedaron quejándose. Y Dios sí desea cumplir sus promesas. Pablo decía, dando gracias en todo, que nuestras peticiones han sido escuchadas, oídas y contestadas.
Y aunque Dios se tarde un poco, aparentemente se tarda, porque Él siempre llega a tiempo, Él nunca se tarda. Él no está así como el profeta Elías le decía a los profetas de Baal, pero clamen más fuerte, a lo mejor Baal debe estar durmiendo, o a lo mejor está al fondo a la izquierda, está ocupado, haciendo a lo mejor está ocupado, o a lo mejor está escuchando, está con audífono escuchando música. Entonces aunque él aparentemente se tarde, es porque Él está preparando algo grande para nosotros. Y por eso no podemos desmayar. A lo mejor usted, y por eso quiero hacer un llamado, a lo mejor usted está pasando este desierto. Usted está en medio de la enfermedad. A lo mejor usted está en medio del problema, de la dificultad. Usted a lo mejor está ya llegando a la tierra prometida. O usted está recién comenzando su travesía por el desierto y está pasando dificultades. Yo le quiero pedir que pase aquí adelante porque nosotros vamos a orar por usted. Quizá usted tiene una enfermedad o un problema, una dificultad en su familia, una dificultad en su trabajo, o a lo mejor usted no consigue encontrar un buen empleo, un buen trabajo que le dé el sustento a su familia. A lo mejor usted está pasando una dificultad económica, usted está con deudas, le van a cortar la luz, le van a cortar el agua. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por eso? Por eso nosotros necesitamos de oración. La palabra de Dios dice, alentaos los unos a los otros. Y esta oración es para eso, para poder alentarle, para poder ayudarle, porque cada uno de nosotros vamos a orar por usted, por su vida. Pasa aquí adelante si usted desea hacerlo, no es obligado de ninguna manera. Usted puede pasar aquí adelante para que estemos orando por su vida. Si usted desea, usted puede pasar, no hay problema. Nosotros vamos a estar orando por su salud, por su vida económica o por la dificultad que usted está pasando. Dios, más temprano que tarde, Él se va a glorificar en su vida. Y va a depender de usted mismo que usted pueda salir de ese desierto en el cual usted se encuentra. Le voy a pedir que usted extienda su mano en dirección a nuestra hermana para que estemos orando por ella. Le voy a pedir a nuestros hermanos oficiales que estén orando por nuestra hermana Elizabeth, que ellos estén imponiendo sus manos para que el Señor venga a sanarle de esta enfermedad o del problema que ella está pasando en este momento.